Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Cristian y hoy estoy continuando con la serie de videos sobre programación en C. Hoy voy a continuar con el tema de las estructuras de control switch, que principalmente me sirve para implementar menús en mi programa. Y bueno, vamos a comenzar. El ejemplo pasado del video pasado, no recuerdo qué fue. Me parece que fue una calculadora que el usuario tenía la opción de calcular una suma, una resta, una multiplicación o una división. El programa que les tengo hoy programado para hacerles es el cálculo de del área de cuatro figuras geométricas: del cuadrado, del rectángulo, del triángulo y del círculo. El usuario va a tener la opción de elegir entre calcular alguna de estas figuras, pero vamos a ver otros puntos importantes sobre esta estructura de control. Muy bien, comenzamos abriendo un nuevo editor de texto aquí en File, New y Text Edit. Voy a maximizar aquí. Y bueno, la diferencia de este programa con el que hice en el video pasado es que en este voy a ocupar una opción, una variable que va a ser de tipo char. Y bueno, por ejemplo, esa variable de tipo char es la que va a estar dentro del switch, es la que va a evaluar el switch. Entonces vamos a poner aquí gato include para incluir algunas librerías. stdio en comienzo, después include conio para poder utilizar getch, y vamos a incluir la librería mat para poder calcular potencias para el área del cuadrado, y también para el área del círculo se necesita la potencia del radio. Entonces vamos también a definir una constante, la constante pi 3.141592, y bueno, esta nos va a servir para calcular el área del círculo. Vamos a comenzar con nuestra función main, aquí corchete de inicio, y voy a declarar algunas variables como flotantes: una para el lado del cuadrado, una para la base del rectángulo y también la altura del rectángulo. Pero esas dos variables, base y altura, las voy a ocupar para el área del rectángulo, tanto como para el área del triángulo. Ok, entonces aquí voy a poner coma y nos faltaría el radio. Y voy a declarar otra variable flotante para guardar el área más bien de todas las figuras, ¿no? Aquí se va a guardar. Si entra en el caso 1, área va a tener un valor. Si entra en el caso 2, que en este caso va a ser caso B, el área va a tener otro valor. Y si entra en el caso C, va a tener área igual otro valor. Y bueno, otra variable de tipo char, que va a ser la opción del menú. Char, que significa carácter. Y ahora vamos a comenzar con nuestro programa imprimiendo un mensaje que diga lo siguiente. Voy a poner un salto de línea y dos tabulaciones para poner el título de mi programa, que va a ser área de figuras geométricas, ok, comillas, paréntesis, punto y coma. Y ahora seguiría poner otro mensaje que va a decir lo siguiente: printf, y voy a poner menú, obviamente poniendo respectivos saltos de línea para que quede ordenado el programa. Menú de figuras, dos puntos, comillas, paréntesis, punto y coma, y otro mensaje que diga lo siguiente. Bueno, ahora voy a imprimir el menú, obviamente. A punto, inciso A, voy a poner dos saltos de línea aquí. Inciso A va a ser el cuadrado. Esto del inciso A, del inciso B y del inciso C es para que el usuario ingrese una de esas letras para que entre a ese caso, ¿no?
y vamos a poner aquí comillas. Voy a copiar este printf para copiarlo, para ponerlo 4 veces, y de esta manera no tengo que escribir tanto. Voy a poner el inciso B, que va a corresponder al rectángulo. El inciso C va a corresponder más bien a el triángulo, y ese es el inciso C, y el inciso D corresponde al área a la figura geométrica, el círculo. Ok, aquí voy a quitar en estos un salto de línea para que el menú aparezca pegadito, y ahora voy a imprimir otro mensaje para que el usuario ingrese la opción que quiera realizar, el área de la figura que quiera realizar básicamente. Voy a poner un mensaje que diga, voy a poner 2 saltos de línea, y el mensaje va a decir: ingrese el carácter correspondiente, aquí me equivoqué, correspondiente a la opción del menú que desee. Y aquí comillas, paréntesis, punto y coma. Y ahora voy a hacer uso de scanf para leer una variable de tipo char, que va a ser con %c, comillas, coma, ampersand, y mi variable que es opc, paréntesis, punto y coma. Es decir, el carácter que ingrese el usuario se va a guardar en esta variable opc. Y ahora comenzamos con lo interesante, que es el switch, donde no vamos a usar, para que evalúe, no va a evaluar una opción entera, va a evaluar una variable de tipo char, que es lo nuevo que estoy implementando ahorita. Entonces aquí pondríamos switch y entre paréntesis la variable que va a evaluar, y comenzaríamos con los casos, que es el caso A, el primero. Para esto ponemos la A entre comillas simples, 2 puntos y un mensaje que diga lo siguiente: 2 saltos de línea, y voy a poner A elegido cuadrado, punto, comillas, paréntesis, punto y coma, y otro mensaje que diga lo siguiente: ingrese, no, más bien voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es, cuánto mide el lado del cuadrado en metros? Aquí esto, y voy a hacer uso del scanf para leer un valor de tipo flotante que se va a guardar en la variable lado. Y ahora procedo a hacer el cálculo del área, que va a ser lado por lado o lado al cuadrado, que vendría siendo POW. Hacemos el uso de esta función POW, coma, la variable que vamos a elevar y la potencia, que en este caso va a ser 2, lado elevado al cuadrado, punto y coma. Solamente restaría imprimir el valor del área. El área del cuadrado es 2 puntos %f, porque aquí en este espacio se imprimiría la variable, y aquí metros cuadrados, coma, y el nombre de mi variable que voy a imprimir, que es área, y la sentencia break para que cuando termine el caso A se salga del switch. Ahora voy a copiar el caso A para poder hacer el caso B y solamente modificar ahí algunos valores. Vamos a poner caso B en este caso, y vamos a poner A elegido rectángulo. Ahí está.
Y aquí vamos a leer dos variables. Entonces voy a poner aquí cuánto mide la base del rectángulo en metros. Ahí está. Y ahora voy a leer aquí una variable que se va a guardar en la variable base. Y aquí me restaría configurar, aquí poner cuánto mide la altura del rectángulo en metros. Y aquí voy a leer un dato de tipo flotante y que se va a guardar en la variable altura. Y en este caso el área no va a ser lado por lado, va a ser base por altura. Solamente restaría imprimir el área. Esto se queda tal cual. Solamente bastaría poner aquí el área del rectángulo. Rectángulo es, y se imprimiría en este espacio mi variable área, que tendría el valor de área igual a base por altura. Más bien tendría el valor de base por altura. Y el break, el correspondiente break de cada caso. Voy a copiar este caso para poder hacer el caso C, que corresponde a el triángulo. Entonces, ¿qué hice? Voy a poner ha elegido triángulo. Aquí me falta una N. Y voy a poner cuánto mide la base del triángulo en metros. Igualmente voy a leer un dato de tipo flotante que se va a guardar en la variable base. Recuerden que base y altura lo estoy ocupando para el área del triángulo y el área del rectángulo. Y aquí pondría cuánto mide la base del triángulo en metros. De igual manera leo datos del teclado de tipo flotante y altura. Se va a guardar en la variable altura y aquí el área va a ser base por altura sobre 2. Entonces tengo que poner base por altura entre paréntesis y aquí sobre 2 para indicar que primero se haga la operación de base por altura y después ya me divida eso entre 2. Entonces ahora voy a poner aquí el área del triángulo es %f. Aquí se va a imprimir en este espacio mi variable área, que tendría el valor de base por altura sobre 2, que es el área del triángulo. Ahora solamente bastaría copiar uno de estos casos para poder hacer el último caso, que es el caso D, para el cálculo del área del círculo. Entonces aquí caso D, voy a poner ha elegido círculo y voy a poner cuánto mide el radio del círculo en metros. Y aquí voy a leer un valor tipo flotante que se va a guardar en la variable radio. Recuerden, en el scanf, en la variable que se va a guardar tiene que poner antes de eso, del nombre de la variable, el operador este que es ampersand. Y aquí, como saben, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces hacemos uso de nuestra constante que definimos al principio del código, que va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces para hacer radio al cuadrado ponemos POW y aquí ponemos radio, 2, radio elevado al cuadrado. De igual manera imprimiríamos la variable área, que tiene el valor de pi por radio al cuadrado, pero aquí en vez de poner el área del cuadrado es, aquí vamos a poner el área del círculo es, y el correspondiente break. Y bueno, ahora seguiríamos con nuestro default. ¿Qué es el default? Bueno, pues el default es como una opción
que, bueno, si no se cumple en ninguno de los casos, es decir, si OPC, que es la variable que estamos evaluando con este switch, si no fuera igual a A, ni a B, ni a C, ni a D, entonces se ejecutaría el código del default. Entonces vamos a poner en el default un mensaje como de error, que diga que la opción que ingresó no se encuentra en el menú. Entonces vamos a poner aquí 2 saltos de línea y voy a poner la opción que ingresó no se encuentra en el menú de figuras. 3 puntos suspensivos. Aquí así y aquí punto y coma. Y faltaría cerrar el corchete del switch que abrimos al principio del switch. Y ahora voy a imprimir otro mensaje que va a decir, bueno, voy a hacer 3 saltos de línea y voy a poner presione cualquier tecla para salir. 3 puntos suspensivos, estas comillas dobles, coma, punto y coma. Bueno, más bien coma no, es comillas, paréntesis y punto y coma. Y ahora sí vamos a hacer uso del getch, que este getch lo que hace es leer un dato del teclado, pero no devuelve nada. Pero como lee un dato del teclado, entonces espera a que presionemos algo. Entonces, ya que lo leyó, sigue con las demás instrucciones del programa. Pero como este es el cierre de mi main, entonces pasaría aquí y ya no hace nada. Y sería el fin del programa. Solamente faltaría compilar, comprobar que no tenemos errores de sintaxis o algo. Como ven, me dice información, líneas, no hay 0, hay 0 líneas. No sé por qué me dice que hay 0 líneas, pero bueno, no hay warnings ni errores. Entonces, si no hay errores, significa que podemos ejecutar el programa desde este botón, que es un rayito. Ya ejecutado el programa, me aparece lo siguiente: área de figuras geométricas, menú de figuras, cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Ingresa el carácter correspondiente a la opción del menú que desee. Vamos a seleccionar la opción A y me dice lo siguiente: entra al caso A y me dice ha elegido cuadrado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado en metros? Vamos a poner, por ejemplo, que mida 3, me tendría que dar 9. Y me dice el área del cuadrado es 9 metros cuadrados. Presione cualquier tecla para salir. Aquí me equivoqué, pero ahorita lo corrijo. Y aquí es salir. ¿Y qué más me faltó? Sí. Como pudieron observar, se imprimen demasiadas decimales. Entonces, para controlar las decimales que queremos que se impriman, nos vamos a la impresión del área. Y aquí en el %F, entre el % y la F, ponemos punto y el número de decimales que queremos que salgan. Vamos a poner que salgan 2 decimales. Vamos a hacer lo mismo en cada caso. .2, para que cuando se imprima el valor del área, solamente me imprima 2 decimales. Para que no esté ahí tan revuelto todo. Vamos de nuevo a compilar. Ya vimos que funcionó la opción A del menú. Vamos a comprobar que funciona la opción B. Vamos a ingresar B y me dice ha elegido rectángulo. ¿Cuánto mide la base del rectángulo en metros? Vamos a poner que mide 9. Y la altura vamos a poner que mide 1.23, por ejemplo. Y me dice 9 por 1.23, 11.07. Compruébenlo con su calculadora si quieren. Y después me dice presione cualquier tecla para salir. Presiono Enter. Y vamos a compilar, vamos a ejecutar de nuevo mi programa. Vamos a elegir la opción C. Vamos a presionar a ingresar aquí C. Y me dice ha elegido triángulo. Y ahora dice cuánto mide la base del triángulo en metros.
Vamos a ponerle que mide 3 y la altura va a medir 5.6. 3 por 5.6 son como 3 por 5 son 15 y pues 15 sobre 2 por ahí, ¿no? 15 sobre 2 son 7, entonces 8.4 metros cuadrados. Compruébenlo con su calculadora si quieren. Y vamos a ejecutar de nuevo el programa para comprobar la opción D. Vamos a presionar aquí D y me menciona ha elegido círculo. Me pregunta cuánto mide el radio del círculo en metros. Vamos a ponerle 10.98 por ejemplo, y me dice el área del círculo es 378.75, que corresponde al valor de pi, que es 3.141592 por 10.98 al cuadrado. Y ahora vamos a comprobar para que ustedes vean el default. Vamos a poner una letra que no esté contenida en el menú. Vamos a presionar alguna letra que no sea A, B, ni C, ni D. Vamos a presionar, por ejemplo, P. Y me dice la opción que ingresó no se encuentra en el menú de figuras. Presione cualquier tecla para salir. Incluso si presionamos algún número, lo más seguro es que me dirija al default. Vamos a presionar 1, por ejemplo. Y efectivamente me dice la opción que ingresó no se encuentra en el menú de figuras. Y con eso hemos comprobado que el programa funciona. Yo les voy a dejar este programita, este código en la descripción del video para que ustedes lo descarguen, y yo les voy a proponer un ejercicio, que modifiquen este código para que calcule el volumen de un cubo, de una pirámide y de una esfera. Y bueno, no recuerdo cómo se llama la figura esta que es de el rectángulo, creo que se llama prisma, y el volumen de un prisma, ¿no? Y con eso doy por terminado este video tutorial. Espero que les haya gustado. Le dejan ahí un like, un favoritos, dan sus comentarios y tal. Bueno, me despido. Un saludo ahí para toda la banda del CIME Culhuacán. Pinches troles. Y bueno, ahí nos vemos. Cámara.